Bien, hermanos, vamos a continuar nuestra serie del estudio de la teología de los pactos. Antes de comenzar, rápidamente, a ver si estamos ubicados en dónde estamos. ¿Recuerdan de cuántos reinos hemos hablado? Muy bien. ¿Son cuáles? El reino de Cristo es uno, reino de creación y el reino de Israel. ¿En cuál de ellos nos encontramos ahora? En el reino de la creación. Y específicamente, ¿de cuál pacto estamos hablando ahora? Exacto, el pacto de obras, que fue realizado con Adán, obviamente. Muy bien. Muy bien, hermano, eso me gusta, que están ubicados. Así que vamos a continuar. Déjenme. Ok. Bien, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor para continuar. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos, Señor, por este día, por este tiempo que nos concedes de venir a tu casa, a congregarnos como lo que somos, Señor, tu cuerpo, tu iglesia, y a participar, Señor, de la comunión con Cristo a través de nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, también porque sabemos que de una manera especial te haces presente hoy día, tu día que has preparado, Señor. Así que te rogamos, Señor, una vez más que hables a tu pueblo, Señor. Danos oídos abiertos, mentes y corazones dispuestas, voluntades también, Señor, dispuestas para hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces en medio nuestro. Te rogamos, Señor, estas cosas en Jesucristo. Amén. Bien, entonces, rápidamente, dentro del pacto de obras, hermanos, tenemos que hablar de tres condiciones. Esto es para ayudarles a tener un entendimiento general del pacto de las obras. Cuando hablamos del pacto de las obras, tenemos que hablar del hombre bajo tres condiciones. La primera condición del hombre, pues es su condición natural, ¿verdad? La condición del hombre como criatura. A ver, sí, permítame. Ahí está mejor. Sí, yo no lo había pasado en presentación. Ahora sí. Repito, cuando estamos en el pacto de obras, hablamos de tres condiciones del hombre. El hombre bajo tres condiciones. Primero, el hombre en su condición natural o como criatura, ¿no es cierto? Dios hizo al hombre, ¿verdad? Hizo todo lo que hizo, ¿verdad? Y esa es una condición del hombre como criatura, en la cual el hombre le debe obediencia a Dios, pues por el simple hecho de ser criatura, ¿no es cierto? Y que Dios no tiene ninguna obligación o responsabilidad de recompensar al hombre por hacer lo que debe de hacer, ¿no es cierto? Esa es una condición. Pero luego entonces llegamos a la condición pactual del hombre, que es donde estamos ahorita, y es donde obviamente más tiempo nos toma la teología, o más bien el pacto de las obras. Ahorita pues voy a volver sobre esto, pero hay una tercera condición, de esa el hermano Dani, si Dios quiere, va a exponerla más adelante, y es la condición maldita del hombre. Entonces está la condición natural, o la condición del hombre como criatura, la condición pactual, es decir, donde Dios ahora sí entra en una relación de pacto con Adán, y luego, pues obviamente ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Entonces llega la condición maldita del hombre.
Ahora el hombre está bajo ¿qué? Bajo pecado, bajo maldición, ¿no es cierto? Y es correcto, y como dice Pablo, y por el pecado la muerte. Muy bien. Entonces, solo para que tengan en contexto eso, ¿no? Esos tres estados del hombre. Ok, volviendo a nuestro tema el día de hoy, entonces estamos hablando de la condición pactual. Ya se dijo que Dios colocó a Adán bajo compromisos que estaban más allá de sus obligaciones como criatura, ¿verdad? Y añadió sanciones para garantizar la participación de Adán, ¿verdad? Y por otro lado, también se comprometió a dar una recompensa si Adán obedecía al Señor. Entonces ahí eso cambia la cosa, ¿verdad? Ahí ya tenemos ¿qué? Un pacto. Dios está estableciendo sanciones, Dios está prometiendo algo, ¿verdad? Hay un compromiso solemne de parte de Dios. Entonces aquí ya estamos hablando no de una relación de creador-criatura, no, aquí ya estamos hablando de una relación pactual. Muy bien, entonces rápidamente, para ponernos en el tema donde vamos, ya dijimos que Dios coloca, lo primero que vemos en el pacto de obras es que Dios colocó a Adán en el Edén. Acuérdense, Adán no fue puesto allí originalmente, eso vino después, ¿no es cierto? Y recuerdan, hermanos, ¿qué se dijo del Edén? Solamente, porque esto es importante. El Edén es como ¿qué? Exactamente. El Edén es como el templo o el santuario de Dios. Allí era donde estaba de manera específica la presencia de Dios. Así como después, ¿dónde estaba la presencia de Dios? En el tabernáculo o en el templo, ¿verdad? Bueno, el Edén era ese santuario especial de Dios. Así que eso era muy importante. Y también, Adán fue puesto allí en el Edén, ¿para qué? ¿Recuerdan? Para que lo labrara y lo guardase. Y dijimos que esos son los mismos términos que se usa allá en Números cuando Dios le da a Moisés instrucciones sobre el sacerdocio. ¿Recuerdan? Eso lo vimos después, dando a entender que Adán ciertamente era el sacerdote encargado de cuidar, ¿no es cierto?, el huerto de Dios, donde estaba la presencia especial del Señor. También se dijo que Dios designó a Adán como cabeza federal, ¿no es cierto?, sobre su descendencia natural. O sea, esto fue así porque a Dios le plació. Acuérdense, todos los pactos son iniciativa de Dios, ¿no es cierto? Y a Dios le plació formar a este hombre para ponerlo como cabeza federal. ¿Qué significa eso? Bueno, como representante, ¿no?, de toda su descendencia natural o de toda su posteridad. De manera que lo que Adán hiciera en esa relación de pacto no solo lo iba a afectar a él, sino a toda su descendencia o a todos sus representantes. Muy bien. Bueno, ¿de qué se trató? En esencia, ¿de qué se trató el pacto? Bueno, era un pacto de obras, como se dijo, ¿no? Dios obligó a Adán a una ley de obediencia, básicamente. Eso es lo que hemos dicho. Dios obligó a Adán a una ley de obediencia. Ese era su enfoque, vamos a decir, principal dentro de ese pacto. Obedecer las instrucciones que Dios le había dado. Bueno, ya dijimos, se entiende en términos sacerdotales. Adán era el sacerdote encargado de... pero no solo eso, también se dijo que Adán allí de alguna manera tenía un carácter de profeta, ¿no es cierto? Porque él recibió las instrucciones directamente de Dios. Allí no hubo intermediarios, ¿verdad? Él recibió las órdenes directamente de parte de Dios y tenía también la responsabilidad de pasar esas órdenes a su esposa, ¿no es cierto? De instruir, en ese caso, a su esposa. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo cierto es que, bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, hermanos, ahora llegamos a este punto, y es que Dios le prometió vida eterna a Adán.
hay personas que de pronto han hecho la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Adán hubiera obedecido? ¿No es cierto? Bueno, es lo que vamos a ver ahorita precisamente. Dios le prometió vida eterna a Adán. Y eso por 4 razones que están ahí. En primer lugar, hermanos, bueno, o antes de eso, permítanme decir lo siguiente. La adjunción de la promesa de la recompensa de la vida a la obediencia de Adán, hermanos, establece la identidad de este pacto. Algunos de los que niegan este pacto precisamente alegan que pues allí no vemos una promesa, ¿no? Como en el pacto de Dios con Abraham o con Israel, etcétera, etcétera. No vemos allí una promesa. Sin embargo, vamos a ver que no es así. Que sí hay una promesa. Y es más, hay una recompensa de vida si Adán obedecía. La obediencia de Adán, hermanos, entonces, no habría sido merecedora de ninguna recompensa en absoluto, ¿verdad? Si no fuera porque Dios estableció un arreglo para concertarlo. O sea, porque Dios así quiso hacerlo. Y la única razón por la que la obediencia de Adán a las leyes positivas o agregadas, a propósito, yo sé que aquí ya vimos eso de las leyes positivas, pero de pronto hay personas que todavía no logran conectar bien. Cuando hablamos de leyes positivas, hermanos, nos estamos refiriendo a leyes agregadas, a leyes que vinieron después de que Dios hizo al hombre. O sea, a eso me refiero con leyes positivas. Leyes que vinieron después en un contexto específicamente pactual. Y en este caso, ¿cuál era el mandamiento o la orden expresa? No comer el fruto del árbol, ¿verdad? Del conocimiento del bien y del mal. Bueno, entonces quería hacer esa aclaración. Y eso es así, ¿verdad? El hecho de que Dios haya prometido recompensar al hombre con vida fue porque Dios condescendió, eso ya se ha dicho también, ¿verdad? La única razón de por qué Dios otorga beneficios al hombre en el contexto de un pacto es porque Él condesciende, ¿no? Condesciende hacia nosotros para hacerlo de esa manera. Ok, entonces, ahora sí. En primer lugar, la primera razón de por qué vemos que Dios prometió vida eterna en Adán es por el árbol de la vida, precisamente. El árbol de la vida que aparece allá en Génesis como símbolo. Obviamente el árbol allí está como un símbolo, ¿no? Indicaba la meta puesta ante Adán. Si obedecía a su creador, el árbol de la vida estaría delante de él como juramento de vida eterna. Hermanos, todos los pactos también, así como están compuestos de sanciones, de promesas, ¿verdad? También tienen símbolos o señales, ¿no? Que los identifican. O sea, por ejemplo, cuando hablamos del pacto de Dios con Noé, ¿cuál fue la señal que Dios puso? ¿Cuál? El arco iris. Ahí hay una señal de ese pacto. Dice Dios, cada vez que lo vea me acordaré, y no, ¿verdad? Para no destruir la tierra en agua otra vez. Bueno, es lo mismo. ¿Cuál era la señal de lo que Dios estaba prometiéndole a Adán? Ese árbol, el árbol de la vida. Esa era la señal de dicho pacto. Como alguien dijo, el árbol se asociaba con lo más elevado, lo inalterable, la vida eterna que debía ser conseguida por la obediencia a lo largo de su periodo de prueba. La vida eterna confirmada y la comunión perfecta e inmutable con Dios no eran parte de la constitución natural de Adán. O sea, si Dios hubiese hecho a Adán y no hubiese hecho ningún pacto con él, el hombre no podría haber aspirado a tener esa comunión perfecta e inalterable con Dios. No, eso no era parte de su constitución natural. Él era sin pecado, claro, y recto, pero era capaz de pecar, como en efecto lo hizo, ¿verdad? Adán era capaz de violar la ley de Dios, y eso fue lo que hizo.
El árbol de la vida, hermanos, entonces era un símbolo pactual de lo que se le prometió a Adán cuando terminara su encomienda. Y de eso vamos a hablar un poco más ahorita. Esa es la otra. O sea, ¿eso iba a ser así? ¿Adán iba a estar en prueba para siempre? No era así para siempre. Era un periodo, era un tiempo específico. Esto, hermanos, entonces queda establecido en la Escritura también por el uso que Juan hace del árbol de la vida en el cielo en Apocalipsis 2:7, ¿no? Prometiendo sus beneficios al que venciere, o sea, al que persevere confiando en Cristo, ¿verdad? Dice, le daré que coma del árbol de la vida. Obviamente, por supuesto, nosotros, y aquí ya lo vimos con el pastor Ricardo, cuando él les puso Apocalipsis, nosotros ya sabemos que el árbol de la vida también es un tipo de ¿qué? Por supuesto. Porque al final, ¿quién es la vida eterna? Según Juan, el Evangelio de Juan, ¿verdad? Es Cristo. Así que, ¿ven, hermanos, cómo todo tiene sentido ahora? ¿Cómo estamos atando cabos de lo que estaba ocurriendo en el Edén y cómo ahora viene a conectar aquí? Bueno, entonces creo que ya está claro que el árbol de la vida era un símbolo de que Dios había prometido vida eterna. En segundo lugar, la responsabilidad pactual de conducir la creación a su estado consumado. Esa era, vamos a decir, la obligación, ¿no? De Adán en el Edén, o el propósito. El patrón, hermanos, del reposo de Dios también añade una dimensión de futurismo al pacto de obras. Con Adán se pacta un reino que aguardaba su trabajo y reposo tal como Dios creó su propio reino y después reposó. O sea, Adán fue puesto en prueba por un periodo de tiempo y si él superaba esa prueba, entonces la creación, que era el reino, iba a entrar en un reposo. Igual, o sea, así como Dios lo hizo al principio en la creación iba a entrar también igualmente a un reposo eterno. Si Adán, obviamente, ¿verdad?, guardaba el pacto. Génesis 1, hermanos, prepara el escenario para el alcance de esta perspectiva. Como portador de la imagen de Dios, Adán fue llamado a llevar la creación a la consumación. Noten. Y luego, como vamos a decir, porque alguien pudiera pensar, pastor, pero usted está como que yendo más allá. No estoy yendo más allá, porque como vamos a decir en un momento, es que donde Adán fracasó, Cristo ganó. Ese es el punto, o sea, ese es el mensaje al final de cuentas, ¿ve? Entonces, en otras palabras, que lo que nosotros ahora tenemos en virtud de Cristo, eso fue exactamente lo mismo que se prometió en Adán. ¿Cuál es la diferencia? Que uno pudo, el otro no pudo, ¿ve? Pero era lo mismo. Cristo, en otras palabras, y por eso Pablo, en Romanos 5 nos explica, ¿no?, esa comparación, ese paralelo, que así como Adán fue puesto como cabeza federal, Cristo también, pero donde Adán fracasó, entonces Cristo venció. O sea, esa es la idea. Pero bueno, no nos vamos a adelantar todavía en su momento. Entonces, el propósito de Adán era llevar la creación a su consumación. Y esa consumación sería un reino de justicia perfecta e inmutable. Ven, hermanos, yo sé que aquí varios ya van conectando, ¿no?, con algunos textos, o van conectando con el conocimiento que ya tienen, ¿verdad?, hacia dónde apunta todo. Pero eso fue lo que se le prometió a Adán. Y esa era la responsabilidad de Adán, llevar la creación a su estado de consumación. Un reino de justicia perfecta e inmutable. Dios, hermanos, pactó la entrada a este reino de consumación por medio de un pacto de obras basado en la obediencia de Adán. Ahora bien, como lo que está en perspectiva en este pacto es la vida eterna en un cosmos consumado y consagrado, que ese va a ser el estado eterno de los santos, ¿verdad?
como eso era lo que estaba en perspectiva, no hubo la más mínima misericordia para Adán. Tenía que obedecer perfecta, personal y perpetuamente. Sí. No iba a ser fácil para Adán, definitivamente. La prueba. Tenía que cumplir perfecta, personal y perpetuamente. Esto es claro, hermanos, no solo porque a Cristo le costó ganar la vida eterna para su pueblo, como ya sabemos, sino también por las maldiciones que la primera infracción del pacto trajo sobre Adán y su posteridad. Dios, hermanos, esto también tiene mucho que ver, de hecho, con el ser, con el carácter de Dios, ¿no? Dios es un Dios santo, que no puede ver el pecado. Y si el propósito con el pacto de obras, y obviamente si Adán lo cumplía, si el propósito era llevar a la creación a un estado de reposo, de consumación plenas y eternas en Dios, obviamente Dios no iba a permitir allí ninguna mancha, ¿no es cierto? Ningún pecado. Por eso, la obediencia bajo la cual fue puesta Adán, el mandamiento específicamente, tenía que cumplirse perfectamente, porque Dios no iba a permitir en ese sentido pecado o mancha en su presencia. Y en tercer lugar, otra razón es que Adán es desterrado de la vida eterna. ¿Ve? Ese es otro argumento. Aún más, hermanos, confirmación de lo anterior, o sea, de lo que hemos dicho hasta ahora, es que la expulsión del hombre del huerto está conectada específicamente a una prohibición de llegar hasta el árbol de la vida que ofrece precisamente vida eterna. Eso está en Génesis 3, 22 al 24. Ustedes pueden verlo, pero leo para ustedes, según la Biblia de las Américas, dice: cuidado ahora, está hablando Dios, dando instrucciones, cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Ven lo que decíamos hace un momento del árbol de la vida? ¿Un símbolo de qué? De vida eterna. Y dice, cuidado que ahora no vaya a extender su mano y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. ¿Ven? Lo saca del Edén. Ya saben qué significa el Edén, ¿no? El santuario de Dios, la presencia especial de Dios. Dios lo desecha, lo saca de allí. Versículo 24. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Adán, hermanos, fue desterrado de la vida eterna, fue expulsado de la presencia especial de Dios. Acuérdense, como hemos dicho otras veces, vida eterna no solamente, porque esto también es algo que de pronto o que con mucha frecuencia suele pasar en nuestras mentes. Cuando pensamos de vida eterna solamente pensamos en un estado de existencia sin fin. Es parte, pero no es todo, porque también van a estar en ese estado de existencia sin fin los malvados en el infierno. O sea que eso no es vida eterna en sí. ¿Qué es la vida eterna? Como dice el Señor Jesucristo, que conozcan al Padre y a Jesucristo a quien has enviado. En otras palabras, vida eterna es gozar de comunión plena con Dios. Eso es la vida eterna. ¿Y qué pasó con Adán? Cuando rompió el pacto, perdió la comunión con Dios o fue desterrado de esa vida que se le había prometido. Bueno, claro, no es que tenía vida eterna y la perdió, por si acaso, no, para que no hayan malas interpretaciones. Es que eso fue lo que se le prometió en el pacto de las obras, pero como no cumplió, pues obviamente tuvo que ser desterrado. En otras palabras, Dios cumplió su promesa, su sanción en este caso, ¿verdad? Muy bien.
De forma similar en Romanos 3:23, y miren hermanos, este también es un texto que muchas veces, es más, yo creo que la mayoría de veces se ha malinterpretado. Romanos 3:23, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben qué? Y yo también lo digo. Yo pensaba que ese texto se refería al pecado personal de los hombres, o sea, de cada uno de los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese texto no está hablando de los pecados personales. Ese texto está hablando de que todos pecamos. ¿Cuándo y cómo? En Adán. De eso está hablando ese texto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, desterrados de la gloria de Dios. ¿Cuándo ocurrió eso, hermanos? Allá en Génesis 3. Desde entonces todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. De eso está hablando Romanos 3:23. Ok. Y en cuarto lugar, cuarto argumento es la eternidad en relación con Adán y Cristo. Entonces, la comparación que hace Pablo en Adán y Cristo en Romanos 5, de lo cual ya se ha hablado también aquí anteriormente, indica que si Adán hubiera sido obediente, el resultado de su obediencia habría sido, en cierto modo, el mismo que el de la obediencia de Cristo. ¿Oyeron eso? Si Adán hubiese obedecido a Dios, el resultado hubiese sido el mismo de Cristo. En cierta manera. Es decir, la justicia invencible de aquellos a quienes Él representaba y finalmente la vida eterna. Hermanos, ahora sí como dice, Pablo aquí está apelando al sentido común incluso. Está diciendo, es así de sencillo. Es así. Si Adán hubiese vencido en el Edén, ¿lo había hecho por quiénes? Por todos los que él representaba. Así que la justicia que Adán hubiese obtenido, resultado de su obediencia, esa justicia se le hubiera imputado ¿a quiénes? A todos los que él representaba, a su posteridad. ¿Y qué implicaba obtener esa justicia? Vida eterna o comunión permanente con el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? No estamos hablando nada fuera de lo que la Escritura enseña. Es eso, exactamente. La exitosa misión, hermanos, de obediencia de Cristo no era el paradigma para el papel de Adán. Adán era el paradigma para Cristo. O sea, que lo que se le ofreció a Adán en el pacto de las obras es exactamente lo que se ofreció en el nuevo pacto a Cristo. Exactamente. Si Adán obedecía, la recompensa le pertenecería a él y a todos aquellos a quienes él representa por justicia. Sería fructífero, se multiplicaría y extendería el Edén hasta los confines de la tierra, si Adán hubiese cumplido este pacto. En otras palabras, hermanos, la creación alcanzaría su consumación final, en la cual no hay distinción entre cielo y tierra, ¿verdad? Porque donde está la presencia de Dios es como si fuera el mismo cielo. Toda la tierra sería un lugar de tanta presencia y comunión divinas como lo es el cielo. Y la humanidad moraría con Dios sin pecado y dichosa. El punto de Pablo es que donde Adán falló, Cristo prevaleció. Donde Adán falló, Cristo prevaleció.
Pero es importante, hermanos, que sepamos esto. En realidad, Adán, o por medio de Adán, se prometió exactamente lo mismo que se nos promete a nosotros por medio de Cristo. La diferencia, obviamente, estuvo en el representante o en la cabeza. Por tanto, cuando las Escrituras usan el árbol de la vida como un símbolo fundamental de la vida eterna, celestial, cuando habla de una gloria que Adán no alcanzó, como en Romanos 3:23, cuando se contrastan la eternidad en relación con Adán y Cristo en Romanos 5, y cuando Adán es desterrado de la vida eterna en Génesis 3, podemos concluir con amplia información bíblica que la eterna vida en rectitud confirmada fue puesta ante Adán. Y puesto que tal recompensa solo podía obtenerse por una condescendencia voluntaria de parte de Dios, hermanos, estamos hablando de una relación pactual. Sí o sí, lo que estamos viendo es que Dios entró en una relación de pacto con Adán. Entonces, este es el argumento de la promesa de vida eterna. Hasta aquí, si tienen preguntas, comentarios, antes de continuar. Nada más, cuando mucho usamos nosotros, igual los teólogos y todos los comentaristas, se usa, y si Adán no hubiera pecado, ¿verdad? O si se hubiera cumplido la ley. Entonces la pregunta que cabe aquí siempre es, ¿habría una posibilidad de que el hombre cumpliera la ley? ¿O habría una posibilidad de que Adán no hubiera pecado? Uno hipotéticamente lo menciona, pero bíblicamente sabe uno que no era posible ninguna de las dos cosas. La ley nadie la puede cumplir, Adán nunca iba a obedecer. Dios sabía, por eso ya estaba preparado el cordero desde antes de la fundación antes de que Dios hiciera la tierra y el cielo y todo lo que está, ya tenía el cordero para la salvación. Entonces el cordero, que es el símbolo del árbol de la vida, entonces ya estaba preparado, ¿verdad? Entonces Adán perdió el derecho de comer. Si Dios dejó un hombre perfecto, ¿verdad?, para probar su punto de que realmente necesitábamos un Salvador, en su sabiduría Él lo sabía, ni ese hombre perfecto que no tenía relación con el pecado, que no había sido caído, pudo sostenerse teniendo todo a su mano. Es correcto. Entonces, al perder el derecho también del árbol de la vida, ya lo hemos dicho y que no olviden, que Dios no hizo mezquinamente al prohibir que Adán regresara a comer del árbol, simplemente hizo misericordia, porque de regresar a Adán a comer del árbol iba a ser un demonio, nunca iba a tener redención. Entonces Adán, ya en Adán ya estaba planeado su Salvador para su posteridad. O sea, ya sabía Dios que iba a caer, ya Dios tenía preparado el cordero para salvar a su descendencia, y por eso, por esa misericordia, pues un acto de misericordia, el guardarlo, de regresar y comer de ese árbol de la vida. Ahora ya no podía comer del árbol de la vida. O sea, obviamente ese árbol, porque la gente puede pensar, oye, pues ¿por qué no lo deja comer del árbol de la vida? Porque ahí dice, y no muere y viva para siempre, que es realmente lo que le pasa a los demonios. Los demonios nunca van a morir. Y lo dijiste también, todas las personas que pecan y viven de una manera impíamente y apartadas de Dios no tienen opción. ¿Por qué? Van a resucitar, van a estar en la presencia del Señor y van a recibir una condenación eterna. Y eso precisamente para mí es la parte más importante de reflexionar para venir a Dios. No hay opción. No hay opción. O sea, la verdad, la gente piensa, no tengo opción. Yo tengo una opción. No la tienes. Porque si te quedas en el otro lado, eternamente vas a sufrir el castigo del infierno. O sea, eso es eterno. Y por el otro lado con Dios, pues ya sabes. Entonces eso nomás quiero porque siempre la gente tiene esa mente. ¿Y qué tal si Adán hubiera pecado? Ay, ¿por qué pecó? Dios no hace las cosas y está tronándose los dedos a ver si vamos a funcionar o no vamos a funcionar. No había la posibilidad, él tenía que pecar, él iba a pecar. Claro. O sea, entonces yo creo que eso es importante. Estos son argumentos para probar nomás que estamos hablando de un
de una relación de pacto, como digo, porque hay muchos que lo niegan o lo contradicen. Sí, hermano. Sí, hermano. Como comentario, bueno, de donde nosotros hemos salido, nos han enseñado que Dios, el plan A no funcionó y hay un plan B de redención, de salvación, por lo que el hombre hizo. Y lo que hemos comprendido hasta el día de hoy, lo que yo he comprendido hasta el día de hoy es que siempre ha sido el mismo plan, plan A. Como dice el pastor Ricardo, el hombre siempre iba a fallar, eso era inevitable. Pero todo era un anticipo, una sombra de aquel que iba a venir a cumplir toda esa ley, nacido bajo la ley para cumplir la ley en obediencia al Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, ese pacto de obra fue establecido en Adán, pero también el árbol de vida, como dijo el hermano, y tú también lo acabas de decir, un símbolo de obediencia por aquel que iba a cumplir ese pacto de obra, de redención. Correcto. Así es. Muy bien. El punto, hermanos, de Pablo es, ahí en Romanos 5, es precisamente eso, que todo aquello en lo que Adán falló, ¿verdad? Cristo lo logró. Cristo lo logró. Ese es el punto de Romanos 5. Sí, hermana. Sí. Hermano, yo tengo una pregunta. Me recuerdo que sobre este punto le preguntaba yo al hermano Dani que si nosotros, ahora los que estamos en el pacto de gracia, se me olvidó ahorita la pregunta. Si nosotros estábamos, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en el pacto de gracia, en el estado de gracia. Sí. Entonces, mi pregunta que le había hecho yo era que si el estado que estamos nosotros era el mismo estado que Dios le prometió a Adán. Y él me decía que no, porque todavía tenemos ese remanente de pecado en nosotros. Entonces mi pregunta es, entonces el estado que nosotros vamos a estar es el estado eterno que Dios prometió a Adán. Ok, esa es buena pregunta. Mira, cuando hablamos de hecho en antropología, cuando se hablan de los estados o condiciones del hombre, definitivamente se habla de, bueno, ya dijimos, ¿no? Aquí estamos hablando de la condición pactual, luego viene la condición maldita como resultado del pecado. Ahora, ¿cuál es la condición del creyente? ¿Verdad? Bueno, ahora el creyente está en un estado de gracia, ¿verdad? Porque ya para él no hay condenación. Y eso es una distinción infinita con relación a la condición maldita, ¿no es cierto? Ahora, que si, como estamos ahorita, estamos en la misma condición de Adán, no tampoco. Porque Adán, aunque estaba sin pecado, ¿verdad? Podía caer y cayó. Y no solo eso, sino que una vez Adán cae, ya no, vamos a decir, no hubo remedio, ¿ve? Ahora, nosotros no, porque nosotros, aunque podemos caer y caemos, ¿verdad? Pero nuestra condición ya no va a cambiar. Estando en Cristo es segura nuestra salvación. Y luego, cuando lleguemos al estado eterno, la pregunta que usted hace, hermana, tampoco vamos a estar en la condición de Adán, porque Adán podía caer. En el estado eterno ya no podemos caer. ¿Ve? Eso Agustín lo describe con unas frases que pues, se han hecho muy conocidas y se han mencionado aquí muchas veces. Adán podía caer y cayó, ¿no es cierto? Después del pecado, o de la entrada del pecado al mundo, ya el hombre no puede no pecar, porque todo lo que sabe hacer es pecar, ¿no es cierto? Ahora, en la condición en la que nos encontramos nosotros, ok, el hombre, nosotros,
podemos pecar, ¿no es cierto? Podemos pecar y no pecar. ¿Por qué? Porque ya se ha dicho, ¿verdad? La simiente de Dios está en nosotros. Muchas veces, ¿verdad? El Señor nos va a mantener, pero muchas veces también vamos a caer. Entonces podemos pecar y no pecar. Pero cuando lleguemos al estado eterno, vamos a llegar a una situación en la que ya definitivamente no podemos pecar. Entonces, en ese sentido, vamos a estar en una situación muchísimo mejor que la que estaba Adán. No solo eso. Lo que usted dijo también es verdad. Esa vida de la que estamos hablando, en el estado eterno, esa vida era la que se le prometió a Adán, precisamente. Si él hubiese obedecido el pacto de las obras. Es esa vida. Muy bien. Bueno, pues sí, ya lo dijiste, lo de Agustín es conocido, ¿no? Esas frases. Y también como en ponerlo en relación a lo que estamos viendo, ahora nosotros no es el mismo estado de Adán porque estamos bajo el pacto, en el pacto de la gracia, el cual ya Cristo cumplió lo que se debió haber cumplido en el pacto de obras. Es correcto. Pero no está consumado. Entonces, cuando lleguemos al estado eterno, estaremos en ese estado de gracia, pero consumado a la perfección, en la cual ya no podremos pecar. Como lo dijiste tú también, ahorita pecamos, pero no es para condenación, puesto que Cristo ya pagó por esos pecados y estamos en ese estado de gracia, no estamos en un pacto de obras. Entonces, y lo que dijo la hermana al final, pues sí, nada más reiterándolo, el estado en que vamos a estar en consumación es el estado que se le prometió a Adán, el cual Cristo cumplió por nosotros, por eso no estamos en el pacto de obras, estamos en un pacto de gracia. Exacto. Y bueno, respecto a lo del pacto de obras también, como dijo el pastor, sabíamos que Adán no iba a cumplirlo como lo dijo él, porque ya estaba el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Y también nada más a manera como de reflexión es que si Adán lo hubiera cumplido ese pacto, de alguna manera podemos decir que la gloria o el mérito se le iba a llevar a Adán por haber cumplido ese pacto. Es correcto. Pero ahora nosotros sabemos que en el pacto de gracia quien se lleva toda la honra y la gloria por nuestra salvación es Dios, ya que Cristo lo cumplió por nosotros. Exacto. Sí, mire, es peligroso hablar sobre suposiciones, ¿ve? Sobre hipótesis, el si hubiera. Otra vez, hermanos, todo lo que yo estoy trayendo no es para hay una palabra específica que se usa para eso. Especular, ajá. No es para especular, no. Esto que estoy trayendo son simplemente pruebas claras de que Adán realmente estuvo en una relación de pacto con Dios. O sea, eso es lo que estoy tratando de probarles, que ciertamente hubo una relación de pacto allá en el Edén, entre Dios y Adán. Y obviamente, pues a sus representados, su posteridad. Sí, hermano. Sí, hermano, hablando de lo mismo, de que Adán pudo pecar, ¿verdad? Estaba en la condición de que podía no pecar, pero podía pecar. ¿Por qué? Porque fue creado, dice la palabra que él fue creado bueno, pero se le estaba prometiendo un estado mejor, porque él no era inmutable, él era mutable. Y lo que puede mejorar, pues también puede desmejorar. En Dios, pues ya sabemos que Él es inmutable, y Él está completo, Él es pleno, no hay nada que mejorar en Él. Pero a Él se le prometió el estado mejor, el que se nos prometió a nosotros, y en Cristo lo tenemos. Por eso ya cuando el Señor nos salva, nos pone en ese estado que le prometió a Adán. Y por eso es que no podemos ya pecar, porque ya prácticamente estamos recibiendo esa promesa que se le había dado a Adán, pero que rechazó, o que perdió al pecar. Usted me corrige si dije algo que no. Sí, hermano, así es correcto. Sí, aquí había ser. Bueno, yo también tengo una pregunta, porque puedo ver claramente en la relación de pacto la sanción, pero
o sea, no veo la recompensa, al menos en la narrativa del capítulo 2. Como que Dios directamente no le dice que si él obedece va a tener acceso al árbol. Entonces, ¿dónde más se puede fundamentar en la Biblia que había esa recompensa ahí, en el pacto de obras? Hermano, es lo que vimos. Está el árbol de la vida como símbolo de la vida que se le promete a Adán. Estaba la responsabilidad de Adán de llevar la creación a su estado consumado. ¿Ve? Está el hecho de que Adán es desterrado de la vida eterna. Dios tenía que cumplir la sanción. Adán no guardó el pacto, se tenía que cumplir la sentencia. El día que comas morirás. No murió físicamente en el momento, pero el hecho de que murió, el hecho de que fue desterrado del Edén es un símbolo de muerte espiritual, ¿no es cierto? Y la relación que Pablo está trayendo en Romanos 5, precisamente entre Adán y Cristo. Porque, o sea, uno pudiera pensar, Pablo está hablando de la justificación por la sola fe, en Romanos 3 y 4. ¿Qué sentido tiene que Pablo ahora traiga a Adán aquí, al escenario? ¿No es cierto? ¿Cuál es la importancia de que Pablo traiga a Adán aquí? O es para decir precisamente que todo lo que nosotros los creyentes tenemos en Cristo, eso fue algo que Adán perdió cuando estaba en el Edén. Por eso lo trae. Es para decirnos eso. O estás en Adán o estás en Cristo. Eso es todo. Esos van a ser los únicos dos abogados, por decirlo de alguna manera. O estás en Adán o estás en Cristo. ¿Ve? Y es por eso que lo trae. Entonces, esos argumentos, hermanos, son pruebas bíblicas de que lo que Dios le prometió a Adán era precisamente vida eterna. Y complementando un poquito más, el hecho de que Dios le diga a Adán, el día que de este árbol comas, ciertamente morirás, implícitamente también está la promesa de que si no comes vas a vivir. Exacto. O sea, y eso también está ahí implícito, como dice. Sí, Dani también. Solo para complementar lo de la pregunta de Abiezer, sí, explícitamente no vemos un texto como tal que decía que se iba a ganar la vida eterna, pero también algo que vemos es que es importante que cuando estábamos estudiando esto vimos que el Edén era como el templo. Uh-huh. Entonces, ¿qué significaba el templo? Que estaba ahí morando la presencia de Dios. La muerte era no solamente la muerte espiritual, sino que en un sentido ya más profundo era la separación de Dios y el hombre. Entonces, cuando Dios lo expulsa a Adán y a Eva del Edén, entonces está viendo esa separación, esa expulsión, y por tanto parte del castigo era que no comieran del árbol de la vida, puesto que eso era la recompensa. Uh-huh. Entonces, sí, explícitamente no hay un pasaje como tal, pero en eso lo vemos claro cuando la expulsión es la separación de Dios y el hombre, y que no pudiera comer de la recompensa o obtener la recompensa, puesto que ya la había perdido. Es correcto. Muy bien. Hay cosas, y yo sé que ustedes lo saben y lo entienden. Hay doctrinas, para ser más específico, hay doctrinas que están en la Biblia claras y sin embargo no tenemos vamos a decir, el concepto o vamos a decir la palabra como tal. Un ejemplo típico que todos sabemos aquí es el de la Trinidad. ¿En qué parte de la Biblia se menciona la Trinidad? En ningún texto aparece esa palabra. Ahora, el hecho de que no aparezca no quiere decir que no esté. La doctrina es clara, ¿no es cierto? O sea, por todas las escrituras. Igual, por ejemplo, la unión hipostática de Cristo. ¿En qué texto de la escritura se habla de eso? No hay ningún texto que hable de eso. O sea, que aparezca de esa manera. Ahora, eso no quiere decir que Cristo no sea Dios y sea hombre. ¿Ve? Entonces, es claro. Igual aquí, por ejemplo, con el pacto de las obras, no hay explícito, ¿verdad? Que el término pacto de obras, o no hay una promesa explícita en el relato de Génesis, como dice Abiezer, pero no quiere decir que no esté. Muy bien. Bueno, la otra cosa, volvemos a lo mismo. Cuando agarramos el libro de Génesis y en el texto queremos encontrar las respuestas,
volvemos otra vez a violar las reglas hermenéuticas y vamos a estar perdidos. Ahora, yo sí te digo que, hermano, con todo el amor, que sí hay un texto, ¿verdad? Pero nunca lo van a encontrar en Génesis a veces tan claro como otras veces que aparece ahí. Por ejemplo, tenemos a 1 Corintios 15, 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Obviamente en Cristo está la promesa de lo que Adán no pudo hacer. Cristo sí lo pudo hacer. Así que sí se promete vida eterna y ahí está la vida bien clarita. Entonces ese texto es clave para entender esa cosa. Ahí Javier mencionó en el tercer punto, Adán es desterrado de la vida eterna, pero en Cristo Jesús es reinstalado. Nosotros como ramas que no éramos del árbol, ahora somos puestas en el árbol. Ya se acabó ese destierro, ahora estamos unidos a Cristo y separados de Cristo nada podemos hacer. En Adán fuimos separados, en Cristo somos recogidos, ¿verdad? Entonces ese texto de 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí vemos la sanción y vemos la promesa, ¿verdad? Entonces eso es obvio. Ahora lo presenta Pablo así porque conocemos el resultado, ¿me entiendes? O sea, por eso se dice en Cristo. Ya sabemos que Cristo vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. Creo que ese sería el texto para poder entenderlo, y siempre lo vamos a encontrar en la doctrina. Romanos 5 es lo más claro que hay. Los primeros 12 versículos. Ahí en el canal, en verdad les recomiendo, hermanos, que vayan al canal, busquen Romanos 5. Hay 4 prédicas específicamente de este tema. También se las recomiendo. Sí, hermano. Como dice el pastor, ¿no? Que la doctrina siempre da la respuesta. Y es así, siempre es así. Pero nosotros también lo podemos ver ilustrado en Génesis. Lo que pasa es que tenemos que saber la doctrina. Por lo menos Dios expulsó, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. A Adán, pero cuando lo vistió, que mató las ovejas para vestirlos, vamos a decir, el animal. Sí. Ahí vemos una misericordia y Cristo ilustrado como la sangre derramada por Adán. Correcto, así es. Esa es otra ilustración, otro tipo. Muy bien. Así es, hermanos. Había una gloria, aquí rápidamente a propósito, retomando el texto que mencioné hace un momento de Romanos 3:23, de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿recuerdan? Pablo aquí habla de una gloria de la cual Adán fue destituido por el pecado. Había una gloria que él no poseía por naturaleza, una que podría haber alcanzado si hubiera sido obediente en este pacto. Jesucristo, hermanos, entró a esa gloria y está llevando muchos hijos a ella, como dice Hebreos 2:10. O sea, hay muchos textos en realidad que están confirmando la verdad que estamos diciendo aquí. ¿Y cuál es el punto? Otra vez, o sea, hermanos, si quiero que se lleven algo hoy del estudio es esto. El punto principal de todo esto es que donde Adán falló, Cristo prevaleció. Donde Adán falló, Cristo prevaleció. Eso es lo que hace la diferencia. Obviamente es total la diferencia, definitivamente. Porque con el uno, ¿qué vino? Pecado, muerte, destrucción. En el otro, ¿qué viene? En el otro viene, exactamente, viene vida eterna, abundancia, ¿no es cierto? Entonces, obviamente los resultados son completamente distintos, puesto que la representación fue completamente distinta. El uno fue para muerte, el otro fue para vida. Ese es el mensaje, hermanos, y con eso es que quiero que se vayan el día de hoy. Allá atrás tiene un hermano pregunta. No, sí, todavía tenemos un par de minutos. Quería compartir algo, pastor. Remington dice algo que siempre me ha llamado la atención, como lo dice. El pacto de obras de Adán fue diseñado para llevar al hombre a una creación consumada en comunión con Dios. El pacto de obras de Dios Hijo
fue diseñado para rescatar al hombre de las cenizas del quebrantado pacto de obras de Adán y elevarlo a una eterna herencia invencible en una nueva creación. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es así, es así, es. Para eso vino. Otra vez, Adán falló, Adán no pudo llevar la creación a su estado consumado, ¿no es cierto? Fue un fracaso, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene Cristo? Viene a restaurar eso, como dice el texto. Muy bien. Ok, hermanos, no voy a dejar más trabajo a Dani, porque tenía 4 diapositivas y solo hice una. Así que ahí te encargo, hermano. Bien, hermanos, vamos entonces a dejar hasta aquí. Con la ayuda del Señor, pues van a continuar con este estudio. Vamos a orar. Padre bendito y misericordioso, gracias te damos, Señor, por esa gracia inconmensurable que has tenido con nosotros. Habiendo fallado en Adán, nuestro representante, no dejaste las cosas así, sino que tú ya tenías preparado algo más, algo mucho más grande para restaurar, Señor, esa caída, para restaurar del polvo, de la ceniza, Señor, lo que se había deshecho. Gracias te damos por Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias te damos, Señor, porque es ahí donde está nuestra fe, es Él nuestra esperanza, Señor, de que un día ya vamos a estar sin relación alguna con el pecado, en un reino completamente restaurado, de vida, de plenitud, como dice también en el Salmo 16. Gracias te damos, Señor. A Él la gloria, por Jesucristo. Amén.